La cuenta fabulosa continúa premiando. Abrí tu cuenta ya en Banco Fácil. Esta entidad es supervisada por ASFI y fiscalizada por la Autoridad de Juegos AJ. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, hoy es lunes 14 de marzo del año 2022. La expresidenta doña Yanine Áñez cumplió hoy un año de estar secuestrada y a pesar de siendo, lo voy a leer secuestrada y presa siendo inocente, Dios sabe todo lo que hice fue cumplir con mi deber ante un país en convulsión, zozobra y ultrajado por un gobierno saliente que hizo fraude. Hoy en mi año de encierro agradezco a Dios por lo que he vivido, que me ha hecho ver que la vida es por y para Él. Al pueblo boliviano, luego de estar encerrada ilegal e injustamente, pido perdón. Pido perdón por los errores cometidos durante el año del gobierno, que no debió ser de un año sino de 3 meses, pero la pandemia nos obligó a postergar las elecciones. Si hay una justificación de ese tipo, creo que no hay sentido para que la expresidenta pida perdón. La pandemia obligó a postergar elecciones, en algunos países se postergaron también, en algunos otros siguieron las elecciones pese a todo y tuvieron problemas. Nadie sabía cómo tratar el problema de la pandemia. Imagínense, nos llega en febrero y ya tendríamos que estar llamando a elecciones. Es absolutamente entendible. Bolivia, mi intención fue hacer lo mejor para el país, mi condición de mujer y de madre. Soy y seré leal a mis principios con Bolivia y a los bolivianos. Mi mayor tortura al día de hoy es ver los ojos de mis hijos empañados por una decisión que yo tomé. Me desgarra el alma no poder proteger a mi familia del abuso de los cobardes que se esconden en el poder. Hoy es cierto, me tienen físicamente presa, secuestrada, pero nunca podrán apresar mi conciencia, mis valores y mi dignidad. Mi conciencia es libre, mi amor por Bolivia es incondicional, mi lucha por la justicia y los presos políticos, la libertad y la democracia es un compromiso personal. Voy a leer esta última parte que dice la señora Yanine Áñez. Pido perdón por haber confiado en tantos cercanos que me traicionaron y abusaron de mi confianza, de mi buena fe, mintiendo y manipulando la verdad, como ocultándolos y en algunos casos negociando con nuestros verdugos para volver al poder. Yo no sé de dónde sale esto, pero sin ninguna duda no tiene sentido en lo que uno ha venido siguiendo y ha venido estudiando. Hoy en un medio de comunicación daban el nombre de Arturo Murillo y de Óscar Ortiz, de haber hecho una confianza y luego haber traicionado. Y yo me quisiera saber en qué pudo haber traicionado. Sí traiciona y sí se porta mal Arturo Murillo cuando termina siendo negociados, y cuando termina corrompiéndose. Está en Estados Unidos y sigue procesado. La gente es muy ligera. Ahí está, lo están largando, está yéndose como testigo y se está aprovechando. Señores, está procesado y seguramente será condenado
por el delito de lavado de dinero. Y en realidad para ellos es lavado de dinero y para nosotros una corrupción tremenda porque finalmente terminó haciendo negocio con lo que, además, al tercer día, con los químicos que tenía que traer, agentes químicos que tenía que traer para las manifestaciones y todas estas cosas. Eso es imperdonable. Yo creo que hay quienes están induciendo a Yanine Áñez a hacerle daño a algunas personas, no sé si para liberarse o para... No, la verdad que no entiendo. La verdad que no entiendo porque Yanine Áñez no se puede olvidar quién es el enemigo principal. Y salvo que tenga, señores, aquí están las pruebas, don Óscar Ortiz me traicionó y estas son las pruebas de su traición. Esto fue lo que hizo, estos fueron los hechos de corrupción, porque si no, va a perder hasta credibilidad y seriedad la presidenta. Y creo que el injusto, muy injusto, ilegal proceso que la tiene sin causa aparente, sin motivo aparente, sin causa sustanciada, simplemente la tienen presa porque así le conviene a Evo Morales y le conviene al gobierno para tapar las picardías de Evo Morales. Entonces, cuando vos te estás olvidando de cuál es el objetivo principal, creo que te estás equivocando. Yo la entiendo a Yanine Áñez en su error. Para mí, un error hasta que me muestren lo contrario. Pero no fueron... Yo no sé cuál será el nivel de traición. Negociaban, se negoció, un montón de gente negoció antes que llegue Yanine Áñez al gobierno con la gente del movimiento al socialismo y todo esto para viabilizar la salida normal de Evo Morales, para evitar más violencia en el país, y eso lo sabe todo el mundo y todo el mundo lo aplaudió. Evo Morales se fue y dejó el país ardiendo porque lo insufló de violencia y se mandó cambiar y huyó. Después de hacer fraude que fue probado por la Organización de Estados Americanos y fraude que no pudo ser refutado por 4 o 5 que seguramente recibieron plata del socialismo del siglo XXI, vaya uno a saber de dónde, pero recibieron plata para decir que no hubo fraude y no presentar una sola prueba. Acuérdense de la reunión en Nueva York, las cosas de las que ya hemos hablado. Tengo yo la impresión de que hay un error en Yanine Áñez con relación a eso, aunque no en cuanto a que hubo en su gobierno no fue bueno y hubo corrupción. Y hubo corrupción grande y corrupción chica. Yo tengo aprecio por la señora, pero estamos haciendo periodismo. El cumpleaños de su hija que le llevaron a una compañera y una amiga de ella, ese es lo criticamos en su momento como lo criticamos el vuelo a Roboré. Que se inventaron una cosa y llevaron mandando otras cosas. No. Hoy las condiciones son diferentes y eso pareciera que lo obligan a uno, estas condiciones nuevas, lo obligan a uno a callarse la boca frente a... No, hagamos de cuenta que no ocurrió. La Contraloría debiera cobrarle el vuelo de la amiguita y la Contraloría debiera cobrarle a Yerko Núñez el vuelo de la amiguita a la que llevó a La Paz porque estaba no sé cuánto. Esas cosas también se cuentan. Y la de los supremos que viajaron al Beni en avionetas alquiladas y cosas como esas, y las picardías en Entel y las picardías de esto y de lo otro, que fuimos denunciando y que fueron denunciando otros a los que nos sumamos a partir de los papeles y de los documentos. Pero buscarse enemigos en lo político o buscarse argumentos, fueron otros los que lo hicieron y otros negociaron con el MAS. ¿Cuál era el poder de negociación que tenía Óscar Ortiz y terminó el ministro?
Estas son las cosas que uno no entiende absolutamente para nada, y no me parece a mí que sea bueno que salga en esto. Si ella quiere, por supuesto, tiene todo el derecho del mundo, su derecho a expresión, pero no creo que lo pueda sustentar. Y en muchos de los casos, Yanine Áñez está también comprometida con el infundio. Yanine Áñez hizo tal cosa, no tienen cómo probar. Yanine Áñez hizo tal cosa, Yanine Áñez confabuló para... ¿Cómo lo prueban? ¿Cómo lo prueban? Yanine Áñez estaba haciendo ejercicio pitita en la calle cuando la llamaron y le dijeron, vení, que vas a venir para acá. Están renunciando todos y es la posibilidad de que esto no se caiga y necesitamos constitucionalmente, y vos sos la vicepresidenta, la segunda vicepresidenta, venite. Acuérdense la llegada de Yanine Áñez, llorosa, apabullada por los acontecimientos. Y sin embargo en el gobierno dicen que fue una conspiración. Conspiración de Carlos Romero, conspiración de Zabaleta, conspiración de Gabriela Montaño. Todo el mundo estuvo en ese asunto. Entonces dejémonos de historia. Dejen de llenarle la cabeza a esta señora porque le van a hacer daño. Yanine Áñez es la víctima principal de toda esta patraña armada por el movimiento al socialismo. Le vamos a meter preso al tipo que le puso la banda presidencial. Mierda, menos dramático el asunto, porque simplemente se la puso, cualquiera se la podía poner, la ayudó a ponérsela. No fue un acto oficial, venga, jure, haga esto. Y un guardaespaldas de Evo Morales se fue a las putas con la medalla presidencial y no pasó nada. Sí, lo vamos a dejar sin efecto su cargo. O sea, no nos perdamos. El objetivo no es la derecha, el objetivo no es hacerle nuevos enemigos a Yanine Áñez, que bastante tiene con el poder abusivo que la tiene presa. William Herrera habla del tema. Está secuestrada judicialmente, no hay proceso concreto en su contra. Dale. Ayer se ha cumplido un año sobre lo que está sucediendo con Yanine Áñez, esta detención preventiva que ella sufre en el centro penitenciario en la ciudad de La Paz. ¿Cómo se analiza este año? Complicadísimo para ella, donde se le han vulnerado todos sus derechos. Prácticamente hablar de una detención preventiva como que ya no corresponde, más apropiado creo es hablar de un secuestro. Secuestro en el sentido de que se la ha detenido, no se le ha abierto proceso formalmente, excepto uno, y sigue detenida, y el problema es que esto no tiene aparentemente final. El único proceso que yo conozco y que se le ha abierto, además es por, ni siquiera ha entrado el tema Sencata, Sacaba, que son, digamos, los temas, llamémosle, que le podría interesar a la gente, sino simplemente lo que se intenta por este proceso es tratar de salvar el tema de la narrativa del fraude, que no hubo fraude y que hubo golpe, en fin. Y que el único proceso que aparentemente está en curso, porque no tengo el acceso directo al proceso, es donde ella aparentemente habría sido elegida senadora presidente, y de ahí saltó obviamente a la jefatura del Estado. Si se respetara la Constitución, por supuesto, esto no corresponde a ningún juicio, porque el parlamentario, y en este caso ella como senadora, porque era senadora, tiene lo que se conoce como la inviolabilidad parlamentaria, es decir, ella no puede ser juzgada por ningún hecho vinculado a su condición de senadora. Incluso esta protección constitucional es durante y después de su condición de parlamentario. Lo que se intenta con esto es garantizarle que ella pueda tener todos los parlamentarios, por supuesto, tengan una cierta inviolabilidad por las opiniones, por las gestiones que realicen en su condición de parlamentario. Porque, claro, esto trata de garantizar una cierta independencia al órgano, en este caso legislativo, porque ellos tienen, entre otras cosas, la atribución de poder hacer una fiscalización
a todo el aparato estatal. Entonces ellos no podrían hacer una verdadera fiscalización, control y seguimiento, porque si es que no tuvieran precisamente esta garantía que se conoce como la inviolabilidad parlamentaria. De modo que este proceso, hasta donde se sabe, es el único que está en curso. Bueno, se han anunciado otros, pero es el único que, digamos, objetivamente estaría por comenzar y que no comenzó por un tema procesal. No tiene razón de ser y por lo tanto esto viene a confirmar de que ella se encuentra en una detención totalmente arbitraria, injusta, abusiva, y que esto también pone, entre otras cosas, en evidencia la falta de independencia del Poder Judicial. Y el sometimiento del poder político, en este caso la intromisión del poder político, porque solamente en esa medida se puede ver y apreciar el abuso que se está cometiendo contra ella en su condición de mujer, de expresidenta, que ya lleva, por supuesto, más de un año. Ningún expresidente ha estado detenido preventivamente, incluso ni García Meza en su momento, que fue el peor dictador sanguinario que hemos tenido en Bolivia ya por los años 80. Entonces, lamentablemente ella está de alguna manera reflejando esta falta de independencia y este abuso y sobre todo esta venganza política que hay contra ella a través de este proceso judicial, por supuesto, armado a la medida de evitar lo que se conoce como el fraude y tratar de alguna manera consolidar la narrativa del golpe. Han sido 3 oportunidades en las que se le ha prorrogado la detención preventiva. Sí, y lamentablemente ella se la detuvo sin ningún proceso abierto. O sea, ni en los tiempos de la Inquisición, creo, en su mayor esplendor de la Inquisición, hubieron cosas como esta. Pero bueno, eso es lo que pone en evidencia, insisto, la falta de una independencia judicial y la falta de una separación de poderes. Y eso, por supuesto, también debería ser la alarma para buscar con carácter de urgencia una reforma judicial que precisamente trate de restituir la independencia del Poder Judicial. Si no, lamentablemente, nuestros derechos como el de ella están totalmente desprotegidos y la población en su conjunto está desprotegida y va a aumentar más la inseguridad ciudadana, la inseguridad jurídica y finalmente la degradación del Estado constitucional de derecho. Pese a su condición de expresidenta, de ex senadora, ¿está en total estado de indefensión? Por supuesto. Y si ella, como en su condición de expresidenta, está en esa condición, imagínate el ciudadano de a pie. ¿Qué se puede hacer ante toda esta situación, ante todo este año que ella ha estado detenida? Vemos que su salud se deteriora. Bueno, yo insisto de que una forma de cómo tratar de reparar esto y muchos otros procesos injustos que han habido de persecución y todas esas cosas es a través de una reforma judicial, pero una reforma seria que venga de la sociedad civil, porque claro, al gobierno no le conviene hacer ninguna reforma, está feliz con él. A ver, yo coincido con Williams. El tema es que no tienen causa, no tienen demanda, no tienen argumentos, no tienen nada. Y en lo que pienso que no es tanto Yanine Áñez, sino el sistema político no gubernamental el que está amenazado. Yanine Áñez es el chivo expiatorio. Aquí en Yanine Áñez nos vamos a ocupar de darles a todos. Y el que quiera va a venir a sufrir esta. El tema es complicado y eso sí, en algún momento, acuérdense lo que les estoy diciendo, en algún momento en este país se le van a resarcir todos los daños a Yanine Áñez por lo que ha hecho el gobierno de Evo Morales y sobre todo el gobierno de Luis Alberto Arce Catacora, que está cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque el manejar la justicia para hacerle daño a una persona a manera de ejemplarificación, eso, sí, hacer algo ejemplarificador, que ellos, miren, este es el ejemplo, lo que podemos hacer con todos los demás. Y están los militares, y están estos otros, y hay un montón de gente, y creo yo que no va a ser tan fácil que se libre don Luis Alberto Arce Catacora, el ministro Iván Lima, sobre todo ellos dos, y el portavoz el niño portavoz de la policía, el que
el encargado de prensa de la policía, el niño ministro del Castillo, porque lo único que hace es, se pelló a alguien en la calle y él sale a decir que esto es un delito y entonces pone la que sigue de William Herrera, porque la corté ahí porque él dice que urge un pacto político. Nosotros le estamos preguntando, ya hay mucha gente hablando de la reforma judicial y hasta ahora tenemos nada y nos pone nerviosos, porque el gobierno sabe menos que todos y puede imponer, y es muy cínico que pretenda imponer cuando el GIEI le dijo hay la mano del gobierno muy fuerte en el gobierno, en el Estado boliviano, cuando vino García Sayán y dijo lo mismo, pero este tipo sigue como si nada. Ponle la nota. Usted forma parte de un grupo de juristas que están analizando esta situación, que tienen propuestas en Santa Cruz. Con el suyo hay como 3 grupos que están viendo esta figura de reformar la justicia en nuestro país. ¿Qué avances se tienen? ¿Qué propuestas así que puedan de una vez por todas, no sé, pues convencer a las autoridades de que se dé el paso, digamos? En Santa Cruz yo creo que hay una sola propuesta. Hay otra propuesta que la lidera Juan del Ganado en La Paz, y la otra propuesta, la que tiene el gobierno, habla de unos 6 ejes temáticos, pero que eso no hacen, digamos, en realidad a una verdadera reforma de la justicia. Nosotros planteamos una transformación del sistema judicial y sobre todo a partir de su restitución de la independencia judicial. Ahora, obviamente que también el gran problema es que eso pasaría por una reforma constitucional, pero los tiempos se van acortando y yo creo que hay que buscar un gran acuerdo político para tratar de consensuar la posibilidad de hacer una designación tipo corte electoral de los años 80, 90 o del primer tribunal constitucional, donde venga gente representativa del mundo académico para que la Asamblea Legislativa pudiera nominarlos y quizás someterlo a un referéndum, y por esa vía podíamos tener en el corto tiempo que queda, porque en el 2023 tiene que haber elección o designación de las máximas autoridades o lo que se llaman las altas cortes, y entonces por esta vía se podría conseguir, si hay acuerdo político, voluntad política, que se tengan o se hagan designaciones de gente representativa, meritoria, creíble, y a partir de esa designación comenzar ya un proceso de reforma al interior del Poder Judicial. Porque claro, si pensamos en una reforma con las actuales autoridades que no tienen ninguna credibilidad, ni la que pudiera poner el MAS en el 2023, lamentablemente cualquier reforma se abortaría, de modo que yo creo que hay que pensar seriamente en cómo tratar de resolver la designación de las principales autoridades del Poder Judicial en este tiempo que queda antes del 2023, para empezar a partir de ahí un proceso, ojalá integral, de reforma del Poder Judicial. Si no, lamentablemente, todos los intentos o lo que ofrezca el gobierno va a quedar lamentablemente en nada, habida cuenta que no hay credibilidad en las actuales autoridades ni en el gobierno para hacer una reforma. La sociedad civil está muy pasiva ante esta urgencia, digamos. La sociedad civil está un poco pasiva, pero ha venido reaccionando poco a poco. El Comité Cívico hizo un evento, y yo creo que las plataformas de alguna manera están organizándose en procura de llegar a esto, ¿no es cierto? Para ello, sin embargo, doctor, agilizando, se necesita 2/3 en el legislativo. ¿Cómo se lo puede...? Es que todo eso se facilitaría en la medida en que se presione hacia un gran acuerdo político. O un gran acuerdo político, o las calles tenían que obligar a un acuerdo político y tratar de generar este proceso de reforma, que no va a ser sencillo, y mucho más cuando no hay voluntad política, y eso es lo que hay que tratar de generar, o por la vía del consenso o por la vía de la calle, no hay otra. Sin tocar la Constitución. Sin tocar de momento la Constitución, por lo menos no dan los tiempos para hacer una reforma y pensar en que de aquí a un año va a haber una reforma y podríamos tener nuevas designaciones con nuevas reglas del juego. Todo eso lamentablemente el tiempo apremia, de modo que habría que apostar hacia un acuerdo político o forzar a un acuerdo político para tratar de tener autoridades judiciales en el 2023 distintas, que vengan del mundo académico en lo posible, con mucha credibilidad,
hay gente que puede ocupar los cargos en el Poder Judicial, gente proba, todo aquello. ¿Cree que es del interés de estas personas poder estar en estos cargos? Hay 83.000 abogados en Bolivia. No creo que no haya gente proba entre esos 83.000 abogados y que no quieran de alguna manera venir a contribuir a resolver un problema. Me resisto a esa idea, yo creo que sí, claro, siempre y cuando se le garantice unas reglas también limpias, transparentes, porque claro, un abogado serio no se va a ir a meter a un procedimiento totalmente amañado, oscuro, poco transparente, donde finalmente va a terminar siendo excluido. Por eso hablo de repetir estos procesos que ya se han dado, tanto en el 89, con los 90, aquella corte que se hablaba de la banda de los cuatro, y después la primera designación en 1999 del primer Tribunal Constitucional fue gente precisamente representativa y que gozó de toda la confianza y de la credibilidad sobre todo, porque ese es un factor determinante. Si no hay credibilidad, no hay reforma posible. ¿Qué señal da para la oposición en Siria? Bueno, la oposición tiene que ponerse las pilas para poder de alguna manera liderar una reforma también judicial. La oposición, la sociedad civil, la calle, los movimientos, la plataforma, todo el mundo debe exigir una reforma porque si no podemos terminar cualquiera como Yanine Áñez. Me parece que lo tienen claro y ¿saben qué? El día de hoy, pese a todos los esfuerzos que parecían que se iban por la alcantarilla, hubo un acuerdo político para la elección de defensor del pueblo. Vamos al corte y entramos a ese tema. Dale. El desempeño de la BeiDeTAN 100% eléctrica es tremendamente bueno, formidable en distintas condiciones de terreno. Sus dos ejes motorizados y bajo centro de gravedad confieren a la BeiDeTAN un manejo ágil y seguro en distintas condiciones de camino, permitiéndole circular en vías de tierra, piedra o asfalto con el máximo desempeño. El trabajo combinado de los dos ejes suma 482 caballos de potencia, con lo cual la BeiDeTAN puede desarrollar los 100 km/h en 4.6 segundos.